El congresista José León negó vínculos con la droga hallada en una de sus viviendas en Trujillo. Aclaró que dicha propiedad era alquilada y aseguró que se allanará a todas las investigaciones. Esta mañana la Fiscalía de Piura suspendió el interrogatorio a los hermanos de Edita Guerrero debido a que no se remitió el expediente del caso de la muerte de la cantante de Corazón Serrano. Y debido al feriado, hoy vence el plazo para la renovación de placas de los vehículos. Los que incumplan con la medida serán sancionados, escuche, con 456 soles. El Pleno del Congreso aprobó derogar la ley que obliga a los trabajadores independientes a aportar a las AFP. La medida tuvo 55 votos a favor. El diálogo entre el gobierno y la Federación Médica continúa sin llegar a una solución para la huelga que ya lleva más de 100 días. Los médicos insisten en que se establezca una nueva escala remunerativa. Esta madrugada al menos 4 personas resultaron afectadas tras un incendio registrado en un departamento que funcionaba como estudio musical en San Isidro. El Congreso aprobó la derogación de los aportes de los trabajadores independientes a las AFP. Los aportes ya no serán obligatorios, sino voluntarios. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del... En un debate en el que no faltaron las pullas entre los parlamentarios, finalmente el Pleno aprobó la modificación de la norma que obligaba a los independientes a aportar una parte de sus sueldos a la AFP Hábitat. El Pleno del Legislativo cambió el artículo que hablaba de un aporte obligatorio por uno voluntario y libre. Asimismo, se dejó abierto el camino para aquellos que así lo deseen pidan la devolución de los aportes efectuados. Pese a que en su momento defendió la norma, el ex legislador oficialista Jaime Delgado se sumó a quienes demandaron dejar sin efecto la obligatoriedad del aporte. Esto motivó la reacción de Daniela Bugatás, quien encaró a su ex colega de bancada. El día de hoy ya estamos pasando la lavandería, ya no se han lavado la cara al congresista Delgado, se ha lavado la cara o pretendido lavarse la cara el congresista Galarreta, que realmente no sé cómo pretende distraer la atención donde dice acá la incorporación. Durante el debate, el fujimorista Juan José Díaz Dios demandó la inmediata presencia del ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, quien es cuestionado por incurrir presuntamente en conflicto de intereses. ¡Qué vergüenza, efectivamente! ¡Qué falta de valentía! Salir en medios de comunicación a decir que hay congresistas lobistas, pero cuando se le cita el Pleno para el día de hoy, se va volando inmediatamente a otra región. Yo le exijo, señora Presidenta, a usted que se ponga en contacto con el ministro Mayorga y que lo regrese el avión. Las voces eran mayoritarias para derogar el aporte obligatorio que generó un rechazo general entre los trabajadores independientes. Que este gobierno que ha cometido la vergüenza y la desfachatez de obligar a los independientes a tener que pagar un bono a las AFPs, que resuelve el problema, Presidenta. Creo que tenemos que tener una posición muy clara. No es verdad que la empresa que ha ganado este monopolio va a demandar al Estado peruano y se lo demanda, no va a pasar nada, señora Presidenta. El oficialismo se quedó solo en la defensa de mantener el aporte. Finalmente también accedió a derogar el controversial aporte. La AFP Hábitat podría demandar al Estado, ya que se firmó un contrato que le aseguraba tener el universo de independientes en el país. Y en el teléfono tenemos al economista Fernando Muñoz Nájar, y es que frente a esta decisión del Congreso de la República de simplemente derogar el aporte obligatorio de los independientes a las AFPs, nos presentamos ante un posible escenario, que la AFP Hábitat, que es la AFP a la que compulsivamente los nuevos afiliados de 40 años que emiten recibos por honorarios tenían que ir obligatoriamente durante el primer año de los aportes, y luego recién se abría el abanico para trasladarse a la AFP de su gusto, ¿no es cierto? Esta era una de las cuestiones a las que se oponían las bancadas que finalmente han decidido votar por la derogatoria, la recorte a la libertad de elección de los pensionistas. Lo que ocurre es que ahora dicen, y la ministra, la primera Najara lo adelantó,
Ante este panorama podríamos afrontar una demanda de parte de la AFP chilena Hábitat por incumplimiento de contrato. Señor Fernando Muñoz Nájar, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Encantado. Muchísimas gracias a usted por atendernos y quisiéramos saber si efectivamente nos enfrentamos a este panorama de una posible demanda por parte de AFP Hábitat. Sí podría haber una demanda por cuanto hay un cambio en las reglas del juego y algunos economistas dicen que el tema de los independientes se ofreció a Hábitat después de que se hizo la licitación, pero siempre queda una duda y hay evidentemente un cambio en las reglas del juego porque todo afiliado nuevo debería ir a AFP Hábitat y inclusive los independientes. Esto sin importar mucho el momento en que se diga. Entonces, obviamente por este cambio podría haber una demanda de Hábitat, también podría haber una demanda de algún independiente porque le están cambiando las reglas también porque me imagino que a los que aportaron a la ONP les va a ser muy difícil recuperar sus aportes por cuanto la ONP no lleva registro de los montos aportados, sino del número de aportes, nada más. O sea, no lleva registro de la cantidad en soles que las personas aportan. Entonces, va a haber un largo proceso por el cual el afiliado a la ONP independiente va a tener que demostrar cuánto aportó. Y eso sabemos cuánto demora. Por ejemplo, una jubilación en la ONP a veces toma 3 años y me imagino que una devolución de dinero en el cual la ONP no lleva registro también va a demorar muchísimo. Y además también resultan perjudicados todos los independientes. Es una típica medida que ha sido mal hecha en el Congreso porque no hubo suficiente análisis. Lo vio simplemente una comisión que era la defensa del consumidor, que no tenía nada que ver en el asunto, porque no era un asunto de defensa del consumidor, era un asunto de la Comisión de Economía o de la Comisión de Seguridad Social. Y ninguna de las dos intervino. El MEF aceptó la norma, no la observó, y la SBS no tuvo una opinión contraria, que debió tenerla, porque en la reforma esta hemos visto muchas idas y venidas, como es el caso de la elección de comisión, en el que dijeron que se tenían que decidir los afiliados en 30 días, después en 3 meses, después los plazos fueron alargándose. Esto todo da una sensación de inseguridad en un sistema que es bueno, porque el sistema privado de pensiones es bueno, es serio, da buenas pensiones a los trabajadores, todos tienen pensión, pequeña, grande o mediana, pero todos llegan a tener pensión y hay seguridad en que su cuenta individual está siendo bien invertida. El sistema tiene 20 años, nunca ha habido un fraude, nunca ha habido un afiliado que pueda decir perdí mi dinero, porque su dinero está ahí, está bien invertido por gente profesional, seria, y se lleva un registro exacto del monto que tiene cada trabajador. Además, no hay ninguna duda, ningún riesgo de que si una AFP quiebre, el dinero va a desaparecer, porque el dinero pasa íntegramente a otra AFP, el dinero del trabajador. Ahora, realmente, dígame. Sí, me permite. El cuestionamiento era pues que a los trabajadores independientes no están en un régimen similar, de hecho es completamente diferente a aquellos que están en planilla, al no contar con una serie de beneficios laborales en términos económicos, entonces claramente estaban en desventaja y ya de por sí si se les descuenta el impuesto a la renta, ¿no es cierto? Ya le están quitando una porción de sus ingresos y además obligarlos compulsivamente a aportar a una AFP, cuando además en los trabajadores independientes sabemos pues que no es, digamos, el flujo de dinero no es regular como cuando uno está en planilla y que todos los meses recibe el sueldo. Toda la razón.
Pero ¿por qué viene eso? ¿Por qué hay ese cuestionamiento? Porque debemos recordar, por ejemplo, que cuando empezó el sistema privado de pensiones no hubo ningún cuestionamiento de ese tipo, a pesar de que se pudo haber hecho. Pero no hubo cuestionamiento porque hubo un incentivo, y el incentivo fue que las empresas aumentaron obligadamente 10% del sueldo a todos los trabajadores. Entonces el trabajador sentía que le aumentaba su ingreso por un lado y le quitaba, pero para un ahorro para su futuro. No hubo ningún cuestionamiento, ni un solo trabajador protestó. Y eso fue lo que faltó en este caso, un incentivo. Y también debemos recordar que en la ley original había un incentivo tributario. Pero claro, usted menciona que los trabajadores independientes pagan sus impuestos. Por supuesto que pagan sus impuestos, son gente formal, pero el Estado se niega a dar un incentivo tributario, que sería la solución para que los afiliados independientes puedan aportar y deducir esos aportes para el cálculo de su impuesto a la renta. Y de esa manera aceptar esto con toda tranquilidad y viendo que el Estado está comprometido y participa de este esfuerzo de los trabajadores. Además, el monto que pagan todos los independientes por impuestos no llega a ser ni el 0,5% de los ingresos tributarios del Estado. O sea, es ínfimo. Y lo que se disminuiría sería mínimo para el Estado, pero sería un gran provecho para los trabajadores independientes. Ese tipo de medidas no se analizó en el Congreso, no lo propuso el MEF y nadie lo propuso. Entonces, con un análisis más prolongado sí se hubiera podido hacer y sin perjudicar a nadie hubiese salido adelante la medida. Ahora, la demanda a la que nos expondríamos es solamente en el extremo de este primer año en que todos los trabajadores independientes, según esta norma derogada, ingresarían a la AFP compulsivamente, porque, digamos, la AFP puede seguir operando en las mismas condiciones en las que operan las demás que ya están en funcionamiento en el país. Puede seguir operando, pero le están cambiando las reglas del juego, ¿no? Porque le dijeron que iba a tener a todos los empleados dependientes y a los independientes. No importa mucho en el momento en que se lo dijeron, ¿no? Y eso hay que ser claro, porque parecería que en las bases de la licitación inicial no estaba el tema de los independientes, pero después sí se le ofreció a Hábitat tener todos los independientes también en su AFP. Y esto cambiaría las normas porque uno dimensiona su empresa, dimensiona su esfuerzo, y una empresa dimensiona todo esto en base a la demanda futura que pueda tener. Si se cambia eso, pues se cambió todo, ¿no? ¿Hay alguna forma de evitar que esto ocurra? ¿Hay alguna forma de resolverlo, digamos, vía una conciliación y no llegar a la demanda formal? Bueno, mire, yo no soy abogado, pero como empresa yo creo que sería muy bueno que le ofrezcan a Hábitat y ofrezcan a los trabajadores independientes restablecer este aporte, pero con un incentivo para que todos sientan que realmente se les está ayudando a hacer el aporte, que esa es la obligación del Estado, ayudar a la seguridad social de todas las personas. Y de esa forma se resolvería el problema de que pudiese haber una demanda hacia el Estado. Y es lamentable pues que nuestra legislación nos lleve al Perú a estas situaciones, ¿no? Es lamentable. Bien, señor Muñoz Nájar, le agradezco mucho habernos atendido esta tarde. Gracias por su tiempo. No, de nada. Gracias por estar. Son las 12 de la